Hoy vamos a leer la primera carta a los Corintios a partir del versículo 10, 1:10. Primera carta a los Corintios a partir del 1:10. Mientras tanto, recuerdo que Corinto era una ciudad muy grande, de 700.000 habitantes aproximadamente, estaba entre Atenas y Esparta, era un punto clave en el manejo de mercadería, en el traslado de mercadería. Entonces era una ciudad que por un lado avanzaba económicamente, era una ciudad próspera, pero también era una ciudad muy inmoral, al punto de que en la literatura antigua hay muchas menciones de Corinto como una ciudad muy inmoral. Uno de los filósofos dijo: el viaje a Corinto no es para cualquier hombre. Otro filósofo usaba la palabra corintizar para hablar de una persona de mala conducta sexual, para hablar de una persona inmoral. Había un templo muy famoso que era el templo de Afrodita, que tenía 1000 prostitutas. Entonces la gente, cuando iba a esa reunión, simplemente participaba de orgías y era su religión. A pesar de todo eso, en el segundo viaje misionero de Pablo, que está registrado en Hechos 18, Pablo funda una iglesia ahí. Comienza por la sinagoga, no tiene buena recepción en la sinagoga, pero se convierte el vecino de la sinagoga. Y luego uno de los líderes de la sinagoga, y luego el otro. Y luego más gente sigue convirtiéndose. Es bueno ver que a pesar de lo que era Corinto, Dios funda una iglesia ahí. Y a pesar de lo que es esta iglesia, Dios la ama y es suya. Esta iglesia tenía graves problemas. Un problema era la división, que hoy vamos a tratar un poquito más. Las divisiones por los maestros que tenían. La había fundado Pablo, era uno de sus maestros, pero también fue maestro en Corinto, en la iglesia de Corinto, fue maestro Pablo y Apolos. Algunos decían: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y otros los más espirituales decían: no, yo soy de Cristo. En la iglesia de Cristo hay maestros. Lo que está mal es dividir según el maestro y tener este tipo de partidismo o ideas políticas dentro de la iglesia, pero a pesar de todo esto, la iglesia era amada. Otro problema que tenía era que todo el tiempo estaban recibiendo supuestas nuevas revelaciones y profecías. Pero a pesar de eso era una iglesia llena de dones. Otro problema es que un hombre que era miembro de la iglesia se acostaba, tenía relaciones sexuales con la esposa de su papá. Y algunos estaban contentos por ser tan integradores y tan buenos y tan amorosos que integraban incluso a esta persona. Entonces vemos una iglesia que tiene entre 2 y 8 años de fundada y vemos los problemas que tiene. Y parece una iglesia de hoy casi, porque muchas veces nuestras iglesias, muy lamentablemente, terminan pareciéndose a Corintios, a la iglesia de los Corintios. Pero a pesar de todo eso, la iglesia es de Dios y Dios amó a esa iglesia y le dio dones. Más allá de todo lo desfavorable que había en este lugar, Dios no era menos poderoso en ese lugar. Y en ese lugar tan oscuro espiritualmente, Dios levantó una iglesia, levantó buenos maestros, levantó una congregación que luego sana. Dios no tiene menos poder en un lugar, ni en una época, ni en una edad. Muchas gracias. Ni en una edad. Dios siempre es poderoso. Y algo que nos tenía que quedar muy claro el domingo pasado es que cuando Dios salva, también exige santidad. Si yo no estoy creciendo en santidad, es porque probablemente no sea salvo. ¿Qué es ser santo? Recordemos, es estar apartado del pecado, apartado para un uso santo, y también es buscar la máxima altura moral en todo. Que todo lo que yo diga, haga y piense sea bueno y correcto. Eso forma parte de la santidad de Dios. Dios es perfecto en esto. Y eso lo hace santo, lo hace único, es perfecto en esto. Pero Dios quiere que su pueblo sea como Él. Entonces tenemos que entender que cuando Dios realmente nos salva, eso realmente hace que en nosotros se vaya gestando un deseo de santidad. Quiero apartarme del pecado, quiero servir a Dios y también quiero hacer, pensar y decir todo de la mejor manera posible. Ninguna de las tres cosas nos va a salir con perfección. Pero Dios lo desea, Dios lo merece y Dios nos ayuda a que crezcamos en esto. Y esto impacta nuestros matrimonios, impacta nuestras amistades, nuestros estudios, nuestro vocabulario. Toda nuestra vida es impactada por esto. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida le pertenece a Dios, ¿sí? Él es digno de todo esto. Y vamos a leer a partir del versículo 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito.
Pues algunos de la casa de Cloé me comentaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Meto un paréntesis ahí. ¿Quién era Crispo? El primer líder de la sinagoga que se convierte en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo va a pasar 1 año y medio en Corinto y funda esta iglesia. Y el primer líder judío que se convierte es Crispo, y es este que aparece aquí. Está en Hechos 18, el resto de la historia. Y a Gallo, versículo 15. Porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que estamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, entre paréntesis ridícula, entre comillas ridícula, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Versículo 24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo, entre comillas, de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Versículo 30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Hasta acá vamos a leer por ahora. Pero comienza la primera parte de lo que leímos con un problema en la iglesia. ¿Cuál es ese problema que se está gestando en la iglesia? Había divisiones según los maestros. Por eso el 10 dice, amados hermanos, vieron que no dejó de ser amada. En todas las cartas Pablo da gracias por la iglesia que recibe la carta, excepto en una, en los Gálatas, en la carta de los Gálatas. Porque los Gálatas, la verdad que caen en un error muy terrible, ser judaizantes. Pero en todas las otras cartas, a pesar de lo que es la iglesia, y ni hablar que la iglesia de los Corintios es quizás la más inmadura, Pablo da gracias por la iglesia y la ama a la iglesia. Nosotros tenemos que amar más a la iglesia que su salud, ¿sí? Tenemos que luchar por la salud de la iglesia. Pero la iglesia nunca va a ser perfecta. Sin embargo, tenemos que hacer lo que hizo nuestro hermano Pablo, amarla. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. ¿De quién es el ruego? De Pablo. ¿Y de quién es la autoridad? De Cristo. Siempre va a ser así. Un pastor, un líder, no tiene autoridad fuera de la Biblia. La autoridad que tiene un pastor, un líder, es lo que la Biblia dice. Pero no puede imponer nada, simplemente puede rogar a la otra persona
que entiende y haga lo que la Biblia dice. La autoridad es de Cristo, ¿sí? La autoridad es de Cristo. Y cuando no hay unidad en el pensamiento, debería haber unidad en el amor. No siempre vamos a pensar igual, no siempre vamos a ver las cosas de la misma manera. Obviamente esto no se está refiriendo a doctrinas. Cuando son doctrinas, los puntos en conflicto, hay que ver si son doctrinas primarias, es válida la división. Pero si son cosas que no son doctrinas, vamos a ceder por amor. Muchas veces se han peleado personas por ejemplo, de qué color vamos a pintar las paredes de la iglesia. Y en realidad se pelea por una soncera así, porque hay un problema más profundo detrás. Una lucha de poder, una lucha de popularidad. No peleemos por eso. Y aun cuando no nos guste el color de las puertas y de las paredes, en el amor tenemos que ceder y tenemos que trabajar juntos. Y no es solo ceder, darse vuelta e irse, sino ceder y ayudar al otro a pintar de ese color que no nos guste. Por ejemplo, ¿sí? Siempre va a haber cosas así. En esas cosas tenemos que ser unidos, tenemos que unirnos en el amor. Frente a las doctrinas, ¿cuál va a ser la manera de que estemos todos de acuerdo? Aprendiendo la Biblia. Cuanto más Biblia aprendamos, más de acuerdo vamos a estar. Sí, porque la Biblia está escrita con las mismas palabras para ustedes que para mí, que para todos. Entonces la preocupación y ocupación de cada uno tiene que ser averiguar qué dice la Biblia, cuál es la correcta interpretación de eso. La Biblia tiene muchísimas aplicaciones, pero tiene una sola interpretación correcta. Y nos cuesta mucho llegar a ella porque requiere mucho tiempo, estudio, análisis, pero tenemos que llegar. Y cuando todos aprendemos a estudiar la Biblia, vamos a poder entenderla bien y ahí vamos a unirnos más fácilmente, porque vamos a creer lo mismo. Ese es el camino correcto a la unidad. Y ella no cambia, la Biblia no cambia, ella es nuestra autoridad de norma y de conducta. Lo que tenemos que saber está escrito en la Biblia. Y es Dios quien nos está diciendo qué tenemos que saber. El versículo 11 dice: pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Acá parece que Pablo manda al frente a gente de la casa de Cloé. No sabemos si son los esclavos de Cloé, no sabemos si son familiares de Cloé, pero lo que está haciendo Pablo es mostrar de dónde viene la fuente. Y supongo que la persona que lo dijo estaba dispuesta a ser señalada como una fuente de este comentario. Cuando nosotros acusamos algo a alguien, tenemos que estar dispuestos a dar la cara. Es más, la primera acusación tiene que ser de frente con esa persona. Si yo acuso a alguien y no se lo digo de frente, sino que lo ando divulgando, y no dejo que me señalen a mí como la fuente de ese comentario, estoy creciendo en chisme. El chisme es una cosa, pasar información con fines de amor y restauración es otra. Acá Pablo señala a la casa de Cloé porque esa gente juzgó y vio que lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios era malo. Hay un juicio, pero ¿hay condenación? No hubo condenación. Es una responsabilidad cristiana juzgar, no condenar. Eso le toca al juez, a Dios. Pero es nuestra responsabilidad discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que es santo y lo que es prófano. Y si hay juicio y hay una búsqueda de solucionar eso, está el deseo de corregir, entonces ¿qué hay también? Amor. Amor. A veces esto no es lindo, pero este es el camino. Si alguno de ustedes tuviera una enfermedad terminal, y yo lo veo y me doy cuenta, quizá por los ojos o por alguna lesión en la cara, y me doy cuenta que tienen una enfermedad que los va a llevar a la muerte. Y yo le digo a otra persona, ¿sabes qué? No le voy a decir nada a aquella persona que está enferma para que se sienta bien. Pero si yo le dijera algo, a lo mejor esa persona podría ser diagnosticada y tratada y salvada. Y yo no digo nada, no, pero le voy a hacer sentir mal, pobrecita. Y eso es una falta de amor. Dejar que la otra persona siga enferma cuando puede sanarse. Una falta de amor es no revisar la vida propia y la de otro y buscar ayudar al otro a corregir lo que tiene que ser corregido según la luz de la Biblia. Esto que pasaba en la iglesia de los Corintios era algo malo, pero estaba bueno el deseo de corregirlo, el motivo era correcto, querían restaurar la iglesia y eso es una muestra de amor. Vamos al versículo 13, vamos a leer del 13 al 17. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes?
¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto Crispo y a Gayo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Tiene varias cosas acá, ¿no? Pero, ¿Cristo está dividido? No, no está dividido. Y Él es el único que merece la lealtad sobre todo. Si nosotros todos hiciéramos un compromiso correcto, verdadero, profundo de lealtad a Cristo, la unidad florecería muy fácilmente. La lealtad máxima es a Cristo, ¿sí? La lealtad máxima es a Cristo. Fíjense, Pablo había bautizado a todos. Re poca gente, ¿no? Dice a Crispo, a Gayo y a algunas personas de la casa de Estéfanas. ¿Por qué Pablo no bautizó a otros? ¿O por qué? O mejor, les hago otra pregunta. ¿Había más bautizados en la iglesia de los Corintios? Sí, había más bautizados. ¿Y Pablo los había bautizado? No. En 1 año y medio él bautizó un poquito más de 2 personas. Crispo, Gayo y a algunos de la casa de Estéfanas. ¿Por qué hizo esto Pablo? Porque Pablo trabajaba en equipo. No hay que hacer todo. Ninguno de nosotros es la caja de herramientas ni todo el cuerpo. Todos nosotros somos una herramienta y todos nosotros somos un miembro del cuerpo. Y no es que Pablo tuviera prohibido de parte de Dios bautizar, sino que vemos en Pablo un énfasis misionero, evangelístico, fundador de iglesias, capacitador de líderes, y luego dejaba eso y dejaba que otros bautizaran. Qué triste es cuando impedimos el crecimiento ministerial de otros y queremos hacer todo. Y ni siquiera Cristo nos enseñó eso, con su ejemplo. Cristo delegó. Cristo capacitó y delegó. Y no sé cuánta gente habrá bautizado Jesús, pero sé que sus discípulos bautizaron más gente. Creo que hay un solo versículo donde dice que Jesús bautizaba. Ahora no me acuerdo, lo estoy recordando, pero no me acuerdo en dónde está. Pero más allá de eso, los discípulos de Jesús bautizaron más gente. ¿Por qué? Porque Jesús trabajaba en equipo. Jesús delegaba. Pedro o Pablo o Marcos, Mateo o Marcos, ¿habrá trabajado mejor que Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá trabajado mejor? ¿Habrá enseñado mejor? No. Sin embargo, Jesús, ¿qué prefirió? Delegar. Siempre es difícil esto. Pero un liderazgo sano trabaja en equipo. Un liderazgo sano delega. Un liderazgo sano aprende a resignar cosas que no son las fundamentales, aunque el otro no lo haga mejor. ¿Por qué? Porque algún día lo va a hacer mejor. Entonces siempre tenemos que aprender esto. Tenemos que trabajar en equipo. No somos toda la caja de herramientas. Si yo soy un martillo, voy a querer arreglar todos los golpes. Si yo soy un destornillador, voy a querer dar vueltas siempre. Y el destornillador es excelente para el tornillo. Y el martillo es excelente para el clavo. Y todos nosotros tenemos que aprender a ser lo más útil posible. Pero tenemos funciones diferentes. Y el Señor así nos hizo y así formó a su iglesia. Y Pablo trabaja de tal manera que sabe que el equipo va a continuar el ministerio. Él había preparado a otros. Su manera de trabajar era esa, preparar a otros. Preparar líderes, preparar miembros. Y él se dedicaba más que nada a evangelizar a judíos y gentiles, porque sabía que el resto del equipo iba a seguir este trabajo. Y vemos de qué manera predicaba Pablo. ¿De qué manera predicaba? ¿Vieron la última parte del 17? Dice que él se dedicó a predicar la buena noticia y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. ¿Qué significa esto? Primero vamos a ver por qué está preocupado Pablo y en qué se ocupa. Pablo está preocupado y ocupado ¿en qué? En predicar la buena palabra, la buena noticia, el evangelio. Él está preocupado y ocupado por eso. Es algo que tenemos que hacer siempre conjuntos nosotros. No sirve de nada preocuparme y nada más. Tengo que preocuparme y ocuparme. Y eso me va a motivar a la oración y a la acción. Y vemos que Pablo estaba preocupado y ocupado por predicar el evangelio. Y hace una comparación, dice, no lo hice con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. ¿En dónde está la comparación? En el contexto cultural.
En esa cultura, el show del momento era ir a escuchar los grandes oradores. Gente que a través de su discurso, de su manera de hablar, de su manera de expresarse, movilizaba las emociones de los otros, manipulaba las emociones de los otros, del público, a tal manera que los llevaba a llorar, a reír, a enojarse, a alegrarse. Y era la dosis de entretenimiento del momento. ¿Qué tiene que hacer hoy? Vamos a escuchar a los oradores. Entonces iban a los diferentes lugares, por ejemplo los teatros griegos, iban a esos lugares a escuchar, para sentir algo diferente. Entonces se ponían a escuchar una historia o un planteo filosófico. Ese era el entretenimiento del momento en esta región. Eran grandes oradores. Y fíjense que Pablo dice, no lo hice con palabras ingeniosas. ¿Por qué? Por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Está diciendo algo muy importante. Muy, muy importante. Lo que está buscando él es predicar el Evangelio de manera tan, pero tan pura, que si el oyente responde al Evangelio, sea solamente porque el Espíritu Santo hizo algo del otro lado. No porque a través de las grandes palabras y grandes shows o grandes presentaciones o una música que acompaña, la otra persona respondió. Sino que Pablo, y no por falta de capacidad, Pablo fue criado en ¿dónde? En Tarso. Tarso tenía una escuela de oradores mejor que la de Atenas. Era quizá la mejor escuela de oradores del mundo. La mejor escuela de oradores del mundo. Y Pablo dice, no voy a hacer esto con el Evangelio. Con el Evangelio lo voy a dar de la manera más pura posible. ¿Para qué? Para que quede claro que si una persona responde es porque el Espíritu Santo está haciendo algo en el corazón del otro. ¿Cuántas veces estamos tentados a movilizar los corazones de los oyentes? Y perdemos de vista púlpitos, perdemos de vista tiempo de predicación, perdemos de vista el Evangelio muchas veces. Y queremos a través de historias, generalmente son leyendas urbanas, historias que nadie comprueba, predicar. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia no es suficiente y le tenemos que ayudar con palabras ingeniosas, con historias emotivas. No, veamos qué historia puedo meter acá, qué anécdota. Y ojo, puede ser una anécdota tuya, real, verídica, que no quite tiempo de la palabra de Dios, que ilustre lo que vos estás contando a través de la palabra de Dios. Pero qué cantidad de prédicas y de literatura pseudo-cristiana hoy con leyendas urbanas, con cosas que no son verdad, simplemente son emotivas, pero no son verdad, no son ciertas. ¿Por qué? Porque adentro nuestro creemos que la Biblia es insuficiente. Y ojo, si el Espíritu Santo no hace algo, todo es insuficiente. Pero Dios ha decidido salvar a la gente a través de la locura de la predicación, de una predicación que a los ojos del mundo es ridícula. ¿Por qué? Porque no tiene grandes matices ni El Evangelio es profundo y sencillo. No es difícil de entender, es difícil de aceptar. Y Pablo está diciendo, ¿de qué manera voy a predicar? De la manera más pura posible. ¿Por qué? Porque no quiero que ser yo el que genere algo en el otro, sino que sea el Espíritu Santo generando algo en el otro. Esto nos cuida de falsos cristianos. Esto nos cuida de falsos convertidos. Esto nos cuida de liderazgos falsos. Porque un falso cristiano puede aprender cómo comportarse, incluso llegar a liderar una iglesia, a pastorearla, a predicar y creer que el cristianismo es lo que él aprendió. Que el Evangelio sea puro nos ayuda a cuidarnos, nos protege. El que se convirtió de verdad, no porque un día lo hicimos emocionar, sino porque el Espíritu Santo, a pesar de mi manera de ser orador, a pesar de la dureza del Evangelio, hizo algo en esa persona, porque Dios la ama y le salió al encuentro. Dependemos de la obra del Espíritu Santo. Dependemos de Dios saliéndole al encuentro de la gente y amándoles. Dependemos de eso, no de nuestra elocuencia. Y es difícil tener tanta fe, pero es el camino correcto. A veces queremos confiar en nuestros métodos, pero el camino correcto es este. Y vamos a Marcos 4. Vamos a ver donde Jesús con una parábola dice algo que está relacionado. Marcos 4, 26 al 29. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Pero él no entiende cómo sucede.
La tierra produce cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. En esta parábola tenemos un personaje. ¿Cuál es el personaje? El sembrador, el agricultor. ¿Qué hace este agricultor? Siembra. ¿Y qué lleva? Una semilla. ¿Pero qué hace él? ¿Está despierto y luego va a dormir? ¿Cuál es la ocupación de él? La ocupación de él es alentar a la semilla para que arranque y crezca. ¿Cuál es la preocupación y ocupación de él? La preocupación es tener la buena semilla. La ocupación es sembrarla. Y no importa si te vas a dormir. Cuando Dios da crecimiento, lo da. Tu preocupación y ocupación es tener el Evangelio verdadero en tu corazón para que también esté en tu boca y en tu accionar. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Eso es lo que Pablo reafirma. Vos preocupate por tener la buena semilla. El crecimiento lo da Dios. Y muchas veces no va a crecer. Y muchas veces, aunque vos no entiendas cómo, va a crecer. Y eso es hermoso. El Señor nos deja descansar en Él. Nos deja descansar en Él. Gloria a Dios porque el crecimiento no depende de nosotros. Gloria a Dios porque la transformación de nuestra vida no depende de nosotros. Depende del Espíritu Santo. Es sacarse una mochila inmensa, enorme, y es ponerse la mochila correcta. Tengo que conocer más a Dios para enseñarle mejor, para predicarle mejor, para compartirlo mejor. En otra parte de la Biblia, en Salmo 127:1, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. El Salmo 127:1 y 2. ¿Cuál es el principio teológico detrás de este salmo, de este pasaje? Si el Señor no está haciendo algo, vas a hacerlo al vicio. No importa si te rompes la cabeza, te rompes la espalda, llenas tu día de actividades con tal de hacer algo. Si el Señor no lo hace, no lo va a hacer nadie. Y esto es bueno también saberlo. Porque cuando el Señor lo hace a pesar de nosotros. Y cuando el Señor no lo hace, reconocemos que el Señor no está trabajando ahí. Y es bueno saberlo. Y nos ponemos a ver dónde está trabajando el Señor. Es bueno trabajar cooperando con Dios. Y no queriendo reemplazar a Dios. Donde Dios no hace algo, yo lo quiero hacer. Si Dios no lo puede hacer, ¿cómo voy a querer yo hacerlo? Y muchas veces perdemos tiempo. No, cooperemos con Dios. Nos pongamos como instrumentos suyos. Estemos atentos a ver dónde Dios está haciendo algo. Y ahí nos metamos. Y las cosas no van a pasar porque nosotros nos reventemos. Las cosas van a pasar porque Dios quiere que pasen. Y a veces nos vamos a reventar. Y a veces vamos a entregar nuestra vida como sacrificio vivo, agradable y santo, porque a eso le agrada a Dios. Pero el Señor nos va a sostener. Es una paradoja, porque nos entregamos, pero el Señor nos sostiene en ese sacrificio. Cuando no esté ese sostén, tengo que revisar si el Señor está haciendo algo. Y tengo que dar un paso, por lo menos hacia atrás, y revisar por qué no estoy siendo sostenido emocional, espiritualmente por el Señor. Quizá quise reemplazarlo donde Él no estaba trabajando. Es algo para tener en cuenta y preocuparnos. Y ocuparnos de esto, ¿no? Todo depende de Dios. Él es quien realmente hace la diferencia. Si Él fundó una iglesia en Corinto, ¿cómo no la va a fundar en Despeñaderos? Más oscuro que Corinto no está Despeñaderos. Sí, solo en un templo había 1000 prostitutas. Y era una religión oficial. No iban a misa, iban al templo de Afrodita. Si alguien salía de eso, era porque el Espíritu Santo había hecho algo en su vida. Y era uno de los tantos dioses, ¿no? Pero había muchos más. Pero más allá de que, incluso si Despeñadero estuviera más oscuro que Corinto, Dios no tiene ningún problema en hacer su voluntad en un lugar así. Porque el que hace la diferencia es Dios. Nosotros, como muchos, algún día seremos siervos inútiles. No hicimos más de lo que nos pidió Dios. Pero es bueno enfocarse. A la buena semilla. Dios está trabajando. Nos preocupemos y ocupemos de esto. Seguimos en 1 Corintios. Primera a los Corintios. Hasta acá, ¿qué vimos? Vimos que había divisiones en la iglesia,
Vimos que Pablo no se preocupa por ser elocuente, sino que se preocupa y ocupa de dar el Evangelio puro, la palabra de Dios de la manera más pura posible. Y vamos al 18. Ahí él va a seguir explayándose sobre cómo es el Evangelio. El mensaje de la cruz, versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Les suena esto de que el Evangelio es el poder de Dios? ¿En dónde estaban? Romanos 1. Vamos, Romanos 1, 16 y 17. Para ver qué más dice Pablo acerca del Evangelio. Perdón. Romanos 1, 16 y 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia del Evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción, para salvar a todos los que creen. ¿Para qué es poder? Para salvación. ¿De quiénes? De los que creen. A los judíos primero, pero también a los gentiles. 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. Mis historias emotivas no son el poder de Dios para salvar. Mi propio testimonio no es el poder de Dios para salvar. Las historias que encuentre en un PowerPoint o en Reflexiones por el Alma, donde sea, no son el poder de Dios para salvar. El poder de Dios para salvar es el Evangelio, y si predico porque deseo que alguien sea salvado y porque deseo honrar a mi Dios, entonces ¿qué historia tengo que contar? La suya. El poder para salvar es el Evangelio. El Evangelio. El poder está en el trabajo que Dios hace a través de la predicación del Evangelio, no en la elocuencia ni en la destreza para manipular emociones de parte de un orador. El poder para salvar está en el Evangelio. Muchísima gente hoy no sabe lo que es el Evangelio y va a la iglesia. No sabe. Cree que sabe. Eso es lo peor, porque creen que saben y todavía no están convertidos. Y creen que saben, pero no saben casi nada del Evangelio. Saben cosas aisladas que si vos las juntás no tienen sentido. Están llenas de contradicciones. Tenemos que conocer más el Evangelio. ¿Para qué? Para predicar mejor y para vivir mejor. Tenemos que rescatar el Evangelio. Tenemos que devolverle al Evangelio los púlpitos, las prédicas, los libros. Todo, porque es el lugar que tiene, que debe tener. Es la herramienta de Dios para transformar vidas. El 19 dice, volvemos a 1 Corintios 1, 19. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula, entre comillas, para salvar a los que creen. ¿Es ridícula para quiénes? Para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Está diciendo, si el camino no es este del entendimiento humano ni de las emociones humanas, el camino es otro, el Evangelio. Entonces, todo este desgaste de entendimiento en realidad nos llevan a la salvación. Si el Evangelio hubiera sido accesible por entendimiento de la filosofía humana, Cristo no hubiera venido. Pero Cristo es el que hizo posible la salvación. Cristo era lo que importaba. Cristo es lo que importa. Y vemos quizás dos grupos humanos acá, ¿no? Uno son los judíos, ¿y qué quieren los judíos? Señales. ¿Y los griegos qué querían? Los griegos querían que todo sea comprensible según nuestra lógica. Ellos querían medir a Dios a través de su mente, ¿sí? Ellos querían entender todo de Dios. Ambas cosas representan caminos diferentes a la fe. Por un lado, quiero ver señales, milagros, prodigios. Por otro lado, quiero entender todo. Gloria a Dios que no lo entiendo todo, porque si lo entendiera todo sería igual que yo o inferior. Pero como es superior a mí, no le entiendo todo. Pero los otros querían señales. Y Dios marca un camino diferente que es la fe. Por un lado, las señales nos siguen a nosotros, según el final del Evangelio de Marcos. Nos siguen a nosotros, no nosotros a ellas.
Fíjense que gran parte del movimiento de moda es, vengan que acá hay señales. No, nosotros no seguimos señales, las señales nos siguen a nosotros. Y por otro lado, esto de ver que no podemos entender todo de Dios, no significa que no podemos entender la Biblia. La Biblia es lo que Dios quiere, es aquello en lo cual Dios quiere ser entendido. Lo que no está en la Biblia es lo que no entiendo de Dios. ¿Cómo es el cielo? ¿Qué hay en el cielo? Y sé muy poco del cielo, porque la Biblia revela poco del cielo, igual que del infierno, igual que de la eternidad pasada, antes de que el diablo cayera. ¿Qué sabemos de lo que pasaba en el cielo antes de que el diablo cayera? Re poco. Eso no lo entiendo, no lo conozco, no lo sé. Pero lo que está en la Biblia, ¿para quién es? Es para nosotros, porque es aquello en lo cual Dios quiere ser entendido. A Israel Dios le dijo algo parecido. Fíjense en Deuteronomio 29. Dios le dijo algo muy importante ahí. Mucha gente hoy de moda, cuando alguien quiere entender la Biblia, dice, oh, pero vos sos como los griegos. Y es muy loco, porque la gente que reacciona así generalmente es como los judíos. Pero Dios quiere que entendamos la Biblia. Exige tiempo entender la Biblia, exige dedicación, esfuerzo, pero Él quiere. Fíjense qué lindo esto, Deuteronomio 29. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ello. Qué bueno. ¿De qué no me va a pedir cuenta el Señor? De lo que no expresó, de lo que no conocemos, de lo que Él no reveló. De eso no me va a pedir cuenta, pero hay algo sobre lo cual sí me va a pedir cuenta. Dice, sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Recién se estaba escribiendo la Biblia. Llevaban 5 libros. Y ya el Señor dice, ustedes son responsables de aprender todo esto. Y sabemos que eso se traslada en el tiempo y crece a la iglesia. Somos responsables de conocer la Biblia. Es nuestra responsabilidad. El Señor nos va a juzgar en parte por lo que hicimos con ella. Insisto, la Biblia es aquello en lo que Dios quiso ser entendido. Los griegos no es que querían entender la Biblia. No, los griegos querían entender lo que la Biblia no decía. Es bueno y es santo que las señales te sigan. Es bueno y santo que vos entiendas la Biblia. Hay cosas que te van a llevar más tiempo, hay cosas que van a ser más fáciles. Pero lo revelado, ¿a quién pertenece? A mí y a mis hijos, a vos y a tus hijos, a ustedes y a sus hijos. Lo revelado es nuestro. ¿Para qué? Para crecer en santidad. ¿Para qué? Para demostrar más y mejor a Dios. ¿Para qué? Para honrarle. ¿Por qué? Porque Él lo merece, porque nos amó y porque Él es digno de que lo honremos. Es hermoso, la Biblia nos pertenece. Es lindo esto. Es lindo verle, es lindo descubrirle, es lindo conocerle. Es lindo conocer a la persona más confiable del universo, Dios. Y esto alimenta nuestra fe, nuestra santidad, nuestra piedad, nuestra devoción a Dios. Esto alimenta nuestras vidas. Lo revelado pertenece a nosotros, es nuestro. Lo tomemos, lo aprendamos, lo apliquemos y lo enseñemos. ¿Sí? Y vemos que en la historia mundial, ver señales trajo que la gente creyera, o entender mucho trajo que la gente creyera, que fuera salva. ¿Se acuerdan? Yo les voy a recordar, ¿se acuerdan Mateo 11, 20 al 24? Cuando Jesús habla de las ciudades, dice, esta ciudad, si en vos se hubieran hecho los milagros. Lo voy a leer. Mateo 11, 20 al 24. Cuando leo no me equivoco, cuando parafraseo sí. Es mejor leer. Y no por esto, sino porque Dios prefiere que lea. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que
el día del juicio, a una Sodoma le irá mejor que a ustedes. Terrible. Les di señales y ustedes no se arrepintieron. La transformación no depende de las señales, la transformación no depende de entender todo, la transformación depende de la presentación correcta del Evangelio y el Espíritu Santo obrando en el oyente. Y nosotros lo que deseamos es la transformación. Más que las señales, más que entendimiento, la transformación de la gente. Y tenemos que saber, ¿no?, que solo Dios, a través del Evangelio, transforma vidas. No hay otro camino. No hay otro camino. No nos volvemos locos por las señales. No nos volvemos locos por lo que nos fue revelado. Nos volvemos locos por el Evangelio. Locos por Dios, como dice luego en 2 Corintios 5. Volvemos a 1 Corintios 1. Dice el 23, 1:23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. ¿Por qué se ofendían? ¿O por qué eran puras tonterías? ¿Por qué? Los judíos, ¿qué esperaban de un Mesías, de un Salvador? ¿Que los posicionara nuevamente? Económica y militarmente. Los judíos querían volver a ser el imperio de los tiempos de David y de Salomón. Ellos querían volver a ser la potencia mundial. Les duró poco, pero ellos querían de nuevo tener ese esplendor de reino, de bienestar, un gobierno lindo, un rey sabio, riquezas. Fíjense luego lo que decía la Biblia acerca de Salomón, que el oro y la plata eran comunes como las piedras. La riqueza de Salomón. Entonces cuando un judío pensaba, no, ya va a venir el Mesías. ¿Y qué iba a hacer el Mesías? Y ellos creían que los iba a poner como potencia mundial de nuevo. Y un griego, ¿cómo le gustaban los dioses a los griegos? Los dioses griegos eran los que cumplían las fantasías que ellos mismos tenían. Buscaban las mejores mujeres, los mejores vinos, los mejores poderes. Eran Avengers. Sí, todos los dioses humanos cumplen las fantasías humanas. Quiero manejar el trueno. Lo tenés a Zeus o a Thor, los nórdicos. Quiero manejar la guerra. Quiero manejar la sexualidad y la fertilidad. Quiero manejar el vino y la fiesta. Dionisio, Baco. Y así un rey, un dios, para cada fantasía humana. Quiero ser irresistible. Quiero esto, quiero lo otro. Y de golpe aparece nuestro rey, nuestro Dios, Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 6 al 11. Era inconcebible esto. Los judíos querían un super rey. Los griegos querían un superhéroe y aparece Jesús en un pesebre con todas las debilidades de la encarnación humana, con todas las limitaciones de su pobreza. Nace en un lugar prestado, vive de lo que la gente le da, vive como extranjero y pobre, muere, es sepultado en un lugar prestado, muere como criminal y en el medio vive sirviendo porque vino para servir y no para ser servido. Es una locura, es ridículo. Ese es mi Dios. Si me está lavando los pies. Ese es el rey. Si está proveyendo comida a los demás. Eso no. Yo quiero un rey que venga y nos ponga como potencia mundial. No que me enseñe a lavar pies. No que cure a los demás. No. Yo quiero otra cosa. Yo quiero que nos posicione globalmente como potencia. O quiero que sea un superhéroe que haga todo lo que yo quiero. No. Nuestro rey nos enseñó otro camino. Nuestro Dios nos enseñó otro camino. Y esto hacía que los judíos se ofendieran. Eso es el rey. Eso es el Mesías. Y que los griegos dijeran, son puras tonterías, eso no puede ser un Dios. Porque si fuera un Dios, no hubiera venido a servir, sino a ser servido. Y Jesús hizo lo contrario, vino a servir, no a ser servido. Que un Dios hiciera esto era inconcebible, increíble, inimaginable. Que un Salvador lo hiciera también. Pero Jesús hizo algo totalmente diferente a lo que los hombres, judíos y griegos, podrían haber imaginado o fantasiado. Jesús es el Dios real. Jesús es diferente.
Vamos a 1 Corintios 1, de nuevo. Vamos a leer del 24 al 29. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios, ridículo entre comillas, es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Entonces, ¿qué era lo más importante? Cristo. Es el poder, las señales, todo, Cristo. El entendimiento, la lógica, todo es Cristo. Dice el 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿Nos queda claro? ¿A quién escogió Dios? Lo peor. Nosotros creemos que Dios nos elige a nosotros y no al revés. Dios, eso es lo que entendemos en la Biblia. Dios nos elige a nosotros, no porque somos mejores, sino porque Él quiso hacerlo, aún siendo los peores. Totalmente en contra de lo que podría haber nacido en nuestro corazón. Nosotros hubiéramos elegido los mejores. No, Dios no eligió los mejores. Nosotros creemos que Él nos eligió, y no porque fuéramos los mejores, porque no es un premio a ninguna virtud. No es que Dios eligió a todos y nosotros fuimos más humildes o más sabios o más correctos que los demás, o más lindos que los demás. No, nosotros no hicimos la diferencia. El amor de Dios hizo la diferencia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él hizo la diferencia. Sabemos que nuestra salvación es para la alabanza de ¿qué? De su gracia, no de nuestra humildad, ni de nuestra sabiduría, ni de nuestro entendimiento. La salvación es para la alabanza de su gracia, como nos dice Efesios 1. Israel fue elegida por ser la mejor, lo mismo. Dios en Deuteronomio 7, del 6 al 8, dice lo mismo. Israel, te elegí, pero para mostrar mi amor, aún siendo insignificante, no sos poderoso, sos débil, pero yo quiero mostrar mi poder en vos, que no sos nada. Y con la iglesia sucede lo mismo. Dios eligió lo peor de la tierra. Y eso es bueno. Somos elegidos. Pero no porque nosotros seamos mejores, sino todo lo contrario. El Evangelio siempre nos humilla, pero nos exalta. Somos hijos de Dios. Somos los culpables que aquel juez decidió llamar justos. Somos los enemigos que aquel padre decidió llamar amigos e hijos. Esto es hermoso. Es hermoso. Y sigue ahí, versículo 30, dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. ¿En qué nos podemos jactar? El Señor. Fíjense en Jeremías. Vamos a Jeremías 9, 23 al 24. Jeremías 9, 23 y 24. Antes de leer Jeremías 9, 23 al 24, lo que estábamos leyendo recién en 1 Corintios 1, 30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios nos une a Cristo y nos une de manera completa. Todo le pertenece a Él. Todo es suyo. Jeremías 9, 23 al 24. Recordemos cómo terminaba lo que leímos recién. Si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente ¿en quién? El Señor. Fíjense Jeremías 9, 23 y 24. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente, y entender que yo soy el Señor quien demuestra su amor inagotable, y trae justicia y rectitud a la tierra, que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿En qué me puedo jactar? ¿De qué? De que conozco a Dios. De que conozco a Dios. ¿Y cómo le voy a ver, o a través de qué ventana le voy a ver mejor? A través de la Biblia. El Señor me permite jactarme de una cosa, de que le conozco. De nada más. De nada más. Y antes decía, no se puede jactar nunca, jamás, nadie frente a Dios, excepto de una cosa. ¿De qué? De conocerle. Pero para jactarme y conocerle, primero le tengo que conocer. Dedicar tiempo en oración, en lectura, en servicio.
conocerle, verle a través de la Biblia, espiarle, stalkearle a través de la Biblia, descubrirle, no imaginarle, descubrirle a través de la Biblia. Dios desea o me permite jactarme de una sola cosa en toda mi vida, de que le conozco. Yo sé en quién he confiado. Y es la única jactancia que el Señor me permite. Es la única jactancia santa. Todas las demás son malas. Pero esta es santa, contagia. Nos jactemos de ser una iglesia que conoce a Dios. Nos jactemos de ser un pueblo que conoce a Dios. Nos jactemos de ser familias que conocen a Dios. Nos jactemos de eso único que el Señor nos permite jactarnos. Y volvemos, para terminar, todo esto que Pablo está diciendo, recuerden cómo empezaba. Entre ustedes hay divisiones. Y Pablo dice, no puede haber divisiones, porque hay un solo Señor, y hay una sola manera, hay un solo Evangelio. Cristo es uno solo, Cristo los compró todos ustedes para una sola cosa. Tengan unión. Y va a seguir explayándose Pablo ahora en el capítulo 2 de lo mismo. ¿Con qué creen que Pablo va a intentar solucionar el problema que hay entre los corintios? ¿Qué consejo creen que les va a dar? ¿O de qué les va a hablar? Del Evangelio. Porque el Evangelio no es solo para entrar al reino de los cielos, ese día en el cual el Señor nos salió al encuentro. El Evangelio es para vivir todos los días. Y frente incluso a una división, el Evangelio es la solución. Mirar al Evangelio, mirar a Cristo y su obra es aplicable a todos los días de mi vida. ¿Por qué perdono? Porque fui perdonado. ¿Por qué voy a tratar de ser unido a los demás? Porque Cristo nos compró todos en la misma cruz, con la misma sangre. El Evangelio es la fuente de las soluciones que puede haber en una iglesia. No lo despreciemos, sino todo lo contrario. Lo exaltemos. Fíjense, 1 Corintios 2 es el comentario a lo último de 1 Corintios 1. Dice, amados hermanos, de nuevo, ¿no? Amados hermanos, la primera vez que los visite, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. ¿De qué se iba a acordar? ¿De quién? Pablo no es una persona que no sabe otras cosas. Pablo no es una persona que no puede contar otras cosas. Pablo no es una persona con un testimonio chiquito. Flor de testimonio Pablo, ¿no? ¿Y de quién va a hablar Pablo? ¿De todas sus aventuras como siervo de Dios? ¿De quién va a hablar Pablo buscando la sanidad de una iglesia? De Cristo. ¿Y de Cristo el que andaba repartiendo pan? ¿Cristo el que andaba sanando milagros? No, ¿de Cristo cómo? Crucificado. O sea, punto central, clave, fundamental de toda prédica, Cristo y su obra, el Evangelio. Eso es lo que transforma vidas. Y no estamos diciendo que Pablo, insisto, no sé cuánta gente puede contar un testimonio más alto y más entretenido que el de Pablo. Hasta el testimonio, hasta la parte fea en Hechos, ¿se acuerdan cuando está predicando? Y se hace tarde y llega la medianoche y uno que estaba ahí se cae y muere, Eutico, se quedó dormido por la predicación. Imagínense Pablo ahí canchereando. No saben, un día, no me pasé, estábamos tan entretenidos, pero uno estaba medio distraído, no le importaba la palabra de Dios, estaba cansado, no sé, se cayó. ¿Y saben qué? Se murió. ¿Y saben qué? Lo resucité. ¡Loco! Y Pablo dice, yo no me quiero acordar de nada, excepto de una cosa, de Cristo y este crucificado. Eso es el fuego que transforma las vidas. Eso es lo que no tiene que faltar nunca en nuestras conversaciones. Eso es lo que no tiene que faltar nunca en un púlpito, en una iglesia, en una reunión de jóvenes, de adolescentes, de hora feliz, de lo que sea. Cristo crucificado. Eso es lo que transforma vidas. Lo otro no entretiene. Nada más entretiene. Cristo crucificado es el que transforma vidas. Al que tenemos que anunciar, al que tenemos que mostrar, al que tenemos que contar, pero primero al que tenemos que conocer. Eso es lo que transforma la persona y su obra, Cristo, su vida, su enseñanza, su muerte, su resurrección, su naturaleza, el Evangelio. Versículo 3. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi personaje y mi predicación, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así ¿para qué? Para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿En qué iba a confiar? En el poder de Dios. ¿Cómo era el mensaje? Sencillo. Sencillo. Si alguien va a responder al Evangelio,
real, va a ser porque el Espíritu Santo está haciendo algo en la otra vida. Y no me tengo que romper la cabeza tratando de entretenerlo, contarle historias tristes, contentas, poner una foto de un negrito con hambre. No tengo que ir a ese lugar. Tengo que ir a otro lugar. A Cristo crucificado. El que, aún siendo pecador, Cristo, aún siendo vos pecador, Cristo murió por vos. A pesar de lo que eras. No por lo que eras. No porque sos muy grosso, sino a pesar de vos. Dios muestra su amor para con vos, en que aún siendo pecador, Cristo murió por vos. Y Pablo, por su educación, escuela de Tarso, mejor incluso que la de Atenas, capital de Grecia, podría haberlo hecho según sus capacidades humanas. No es que Pablo no sabía cómo hacerlo, Pablo renuncia a hacerlo de esta manera. Renuncia y va con debilidad, con un mensaje sencillo, con un mensaje duro, porque el Evangelio es duro, es humillante, con un mensaje de amor, porque el Evangelio está cargadísimo de amor. Y él voluntariamente renuncia a estas capacidades humanas. Prefirió que el Evangelio llegase de tal manera que solo podría ser a través de la obra de Dios la respuesta. Solo a través de que Dios estuviera haciendo algo se podía lograr la respuesta. Versículo 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. ¿Qué es el misterio de Dios? Es eso que estaba oculto y que fue revelado. ¿Quién? Cristo. ¿Por qué? ¿Era fácil de imaginar un Salvador o un Rey, un Dios así? No, era inimaginable. Al punto que fíjense cómo sigue hablando. Dice, desde el versículo 7, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha oído, ningún ojo, nunca ha oído, realmente, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Qué era eso? ¿Qué misterio era ese? El Evangelio. Nunca escuché este versículo bien predicado. Nunca. Quédate tranquilo, Dios. Lo que Dios tenía, ese misterio ya fue revelado. ¿Quién era? Cristo. Ningún ojo había visto algo así, ningún oído había oído algo así, ninguna mente había imaginado una salvación así, en que siendo pecador, Cristo hubiera muerto por mí, para mostrar el amor de Dios. Nunca esto, nadie, jamás se le había cruzado por la cabeza. Esto era una locura para judíos, para griegos, esto era una ridiculez para ellos. Nadie imaginaba esto, era imposible. Y lo que está haciendo Pablo, citando a Isaías 700, casi 800 años después, Pablo cita a Isaías diciendo, el Evangelio es aquello que ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ninguna mente imaginó, y está preparado ¿para quiénes? Para quienes aman a Dios. El Evangelio. Y nosotros sabemos cuál es el misterio, porque eso no es un misterio para nosotros. Dios reveló cuál era esto. ¿Cuál era? Cristo y este crucificado. Eso es todo. Versículo 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Gloria a Dios. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Qué me muestra? Los secretos profundos de Dios. Él me ayuda a entender la Biblia, lo que Él reveló. Dice el 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué puedo entender a Dios? Porque el Espíritu de Dios vive en mí. Dice el 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Como en Deuteronomio 29, las cosas reveladas pertenecen a nosotros y nuestros hijos. La salvación, el mensaje de salvación, entender todo esto pertenece a nosotros. Él nos regaló el entendimiento sobre todo esto. Versículo 13, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues,
¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Entiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Si no lo entendés, es porque no sos salvo. El Espíritu de Dios no está en vos. Entonces es bueno revisar nuestras vidas y ver, ¿entiendo? ¿No entiendo? ¿Estoy creciendo en santidad? Como hablábamos el domingo pasado. Porque si sos salvo, vas a crecer en santidad. No vas a vivir como vos querés, vas a vivir como Dios merece. Y vemos que frente a todo problema de conducta, la solución comienza ¿por dónde? Por Cristo crucificado, por el Evangelio, por mirar a Cristo y su obra. ¿Por qué creemos en el Evangelio? ¿Por los milagros que hemos visto? ¿Por la elocuencia del predicador? ¿Por la lógica que podemos llegar a entender? Creemos en el Evangelio porque el Espíritu Santo nos iluminó. No somos mejores que el resto. Simplemente somos hijos adoptivos que hemos sido transformados porque Dios así lo quiso. Gloria a Dios por haberse mostrado a nosotros para salvarnos. Ese glorioso Evangelio que nos salva, nos santifica, nos motiva, nos capacita, nos transforma y nos provee soluciones, incluso para estas divisiones como las que había en la iglesia de los Corintios. El Evangelio es para todos los días, para todos los conflictos. El Evangelio transforma, sana, salva, transforma. ¿Sí? Gloria a Dios por su glorioso Evangelio, por su Hijo crucificado, por amor a nosotros. Vamos a orar para terminar.